Estado que lo perseguiría hasta llegar a secuestrarlo, según las investigaciones y las diferentes declaraciones que al día de hoy se conocen. Así es, como usted lo ha dicho, yo fui sentenciado a prisión por denunciar la existencia de una oficina clandestina de inteligencia que se dedicaba a espiar, perseguir a ciudadanos, opositores y periodistas de los medios de comunicación. Sin embargo, varios años después, como ya ha trascendido a la opinión pública, fui secuestrado en Colombia por esos mismos agentes de inteligencia, con lo cual se demuestra que yo no solamente tenía razón cuando denuncié el espionaje del gobierno de Rafael Correa, sino que estos departamentos de inteligencia no solo se dedicaban a espiar a los ciudadanos y opositores, sino también a atentar contra su integridad, como lo es un secuestro y un posible intento de asesinato. ¿Por qué usted siempre ha sostenido que detrás de ese secuestro que sufrió estuvo el Estado y concretamente Rafael Correa? Ya no solamente lo sostengo yo, sino que las autoridades judiciales han logrado determinar a través de testimonios, evidencias probatorias, según lo han dicho el mismo agente de inteligencia Raúl Chicaiza, que hoy se encuentra detenido aquí en Ecuador por el delito de mi secuestro, quien se ha acogido a la cooperación eficaz. Él ha dicho claramente que recibió órdenes del secretario nacional de inteligencia, Pablo Romero, y a su vez estas órdenes las ha dado el expresidente de la República, Rafael Correa. Para esto incluso ha entregado como parte de la cooperación eficaz varios audios, entre esos uno de ellos en donde se escucha claramente hablar al exsecretario de inteligencia y decirle a Chicaiza que por disposición del expresidente Correa se habían ejecutado las acciones de mi secuestro y además que había que iniciar una campaña comunicacional, para lo cual el presidente Correa habría ordenado hablar con Fernando Alvarado, el ex secretario nacional de comunicación y el ex embajador de Ecuador en Colombia en ese entonces, para elaborar una estrategia para intentar dañar la imagen de Fernando Balda, restarle credibilidad y apagar mediáticamente los efectos de estas acciones judiciales que ya estaban avanzando en Colombia. Usted ha dado varios nombres, pues entre ellos está uno de los hermanos Alvarado, que desde luego fue parte del gobierno de Rafael Correa Delgado. Es decir, que las investigaciones en su momento pudieran derivar en vincular precisamente a los procesos que se deriven a estos funcionarios. De hecho, hemos solicitado, se pida rendir la versión del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, pues otro secretario de Estado, en este caso el secretario nacional de inteligencia, Pablo Romero, le menciona a él en el diálogo del audio entregado por Raúl Chicaiza y dice claramente que el presidente ha ordenado que Fernando Alvarado se haga cargo de una campaña mediática para tratar de encubrir el secuestro. Por lo tanto, pues creemos que es suficiente para llamarlo a rendir su versión. Fernando, ¿cuál fue el cambio, cuál fue el punto en donde precisamente todos los acontecimientos, todos los procesos que ya iniciaron años atrás, pero que habían venido siendo de alguna manera quietos, de alguna manera lentos, cambiara y todo se vuelque a ser nuevamente mediático, vuelva a ser prioridad para las fiscalías tanto colombiana como ecuatoriana? Yo creo que hay que reconocer la determinación de las autoridades por hacer justicia en este caso y en otros. Recordemos que durante 10 años se mantenía coaccionada, presionada, amenazada a las autoridades, y por esto pues que autoridad que se atreviera a iniciar este tipo de procesos que buscan esclarecer casos de corrupción o crímenes de Estado como cometidos por el gobierno, pues eran sancionados o separados de sus cargos. Igual con los medios de comunicación, recordemos que cuántos medios de comunicación fueron perseguidos, sancionados, clausurados por denunciar casos de corrupción. Hay que reconocer que hay una línea de gobierno, de Estado en este momento, que ha decidido no ejercer esa persecución y existe libertad para que pueda haber independencia en el Ecuador. Por lo menos en mi caso me encuentro agradecido a las autoridades porque lo que no ocurrió desde el año 2012, o sea, hace casi 6 años que se cometió el secuestro, está sucediendo de manera muy ágil ahora, tanto así
que la Fiscalía General del Estado ha determinado que ya existe la participación de funcionarios de Estado con fuero de Corte Nacional y ha solicitado a la Corte Nacional ya también incluirse en el caso para poder vincularlos y seguramente poder también en los próximos días tomar acciones judiciales en contra de estos funcionarios. ¿En qué estado se encuentra su causa, Fernando? Aquí hay dos estados. Primero, en Colombia, ya esto es materia juzgada. En Colombia existe una sentencia ejecutoriada en contra de los 5 autores materiales que se encuentran en prisión cumpliendo una condena de 12 años de prisión. Con ese expediente que llegó al Ecuador a través de la cooperación internacional, ya vino un proceso con elementos probatorios judicializados. Con eso se ayudó a poder determinar la vinculación de Raúl Chicaiza, de Diana Falcón y de Jorge Espinosa para proceder a sus aprehensiones. Ellos se encuentran presos en este momento en una cárcel de Quito, y uno de ellos, Raúl Chicaiza, pues ha confesado, se ha declarado culpable en el caso y se ha acogido a la cooperación eficaz. Vale recalcar que la cooperación eficaz solamente procede cuando la persona que se confiesa culpable entrega, además de su relato, otro tipo de elementos probatorios que puedan vincular a los superiores en la escala de mando del delito, es decir, a las personas de las que él recibió órdenes, a los que le financiaron, etcétera. Y además de esto, se ha comprobado que se utilizaron dineros del Estado ecuatoriano para pagar a los secuestradores, a estos sicarios que me secuestraron en Colombia. Con ese dinero se pagaron boletos de avión de los secuestradores desde Cali a Bogotá, se pagaron hoteles 5 estrellas, Hotel Capital, Hotel Sheraton, los boletos de avión de los agentes de inteligencia de Ecuador hasta Bogotá. Y una de los elementos que nos llevan hasta la Presidencia y la República es un documento de autorización de viáticos de un grupo de policías de inteligencia que viajan junto con Chicaiza el mismo día a Colombia para iniciar las labores de seguimiento en mi contra. Estos viáticos fueron autorizados por la Presidencia de la República, y quien firma los viáticos era nada más y nada menos que la secretaria del expresidente Rafael Correa. Es allí cuando judicialmente también nos hacemos una pregunta: ¿quién es la única persona que le ordena a la secretaria al presidente? Creo yo que solamente el presidente de la República. Por lo tanto, mis abogados, los expertos en materia de secuestro, recordemos que hace unos días estuvo en el país el periodista investigador Ervin Hoyos, quien tiene a su haber la investigación de 24.000 casos de secuestro, que además ha sido el artífice, el gestor de la liberación e intercambio humanitario de 3.200 secuestrados, es decir, una eminencia en materia de secuestro. Colaboró como testigo técnico en la Fiscalía, y él ha indicado pues que el secuestro tiene varias fases, pero en cierta fase, que es cuando ya la víctima se encuentra en cautiverio de los secuestradores, es en ese momento en que los secuestradores entregan la víctima al determinador, al autor intelectual, y allí, en esa etapa, el autor intelectual proporciona a la operación la comisión de cautiverio, que es la que estaría encargada de mantener a la víctima con vida. Sin embargo, en las investigaciones del expediente y de todos los hechos y financiamientos y logística, se ha comprobado que no existía la comisión de cautiverio, es decir, ese grupo que tenía que tener a la víctima en algún lugar secuestrado, ya sea para fines extorsivos, de tortura, de interrogatorio o de lo que sea. Aquí no había. Aquí la misión era entregarme en las montañas al norte de Bogotá, no, ni siquiera yendo para Ecuador, hacia el sur, para decir me querían traer a Ecuador. Además, los agentes del GAU le han dicho que no me podían traer a Ecuador porque ¿qué iban a decir? Lo venimos secuestrando, no podían legalizar los secuestros. Entonces, se ha determinado técnicamente que la intención del secuestro nunca fue mantenerme con vida. Fernando, finalmente, desde luego, el tema que nos trae esta conversación el día de hoy previsiblemente será más complicado con el paso de los días. ¿Ha intentado o pues ha logrado ya hablar de este tema con el actual ejecutivo? Nos referimos a Lenín Moreno, considerando que él fue en su momento coideario de Rafael Correa, quien se aduce pues ser parte en esta
secuestro, pues mentora de los hechos que estuvimos conversando? Mire, yo he recibido de parte del gobierno nacional un mensaje muy directo, sincero y solidario. Yo estoy seguro, además, de que el presidente Lenín Moreno no tuvo nada que ver en el caso de mi secuestro. Yo no puedo acusar a todo el mundo solamente porque yo quiera que se haga justicia en mi caso. Hay que tener claro de que no todos fueron corruptos, de que también en toda instancia gubernamental, así como hay gente que puede haber llegado a cometer estos hechos criminales tan bárbaros, execrables y condenables, asimismo hay gente pues que mantuvo su probidad y hay gente pues que trataron de hacerlo bien. Yo estoy agradecido no solo con las autoridades judiciales, sino también con el presidente Lenín Moreno por una razón, simplemente porque no le ha metido la mano a la justicia y ha permitido que esto fluya y que haciéndose justicia en este caso, tenga la seguridad, se va a hacer justicia para todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque yo soy un sobreviviente, pero hubieron otros que no lo lograron, hubieron otros que sí fueron asesinados, que sí fueron torturados, que sí fueron desaparecidos. Y tal vez en esos casos nunca se logre llegar a los determinadores, pero en mi caso sí. ¿Por qué? Porque nunca esperaron que yo quedara vivo. Por eso es que los secuestradores se dejaron ver, por eso es que Chicaiza se dejó ver, por eso es que alquilaron los carros a su nombre, por eso es que firmaron los viáticos hasta con sus propias secretarias, porque el objetivo era desaparecerme. Y si yo no quedaba para contar esta historia y para haber impulsado justicia de la manera que lo he hecho, al riesgo de que la sociedad, los periodistas, la gente dijera, no, esta historia es fantástica, este hombre está loco, está inventando. Pero miren, la constancia, la perseverancia, hoy ha hecho que la verdad brille con su propia luz. Y cada día, ahora créanme que yo volví a nacer, ¿no? Ahora cada día trato de hacerlo lo mejor posible porque Dios me dio una nueva oportunidad. No la voy a desaprovechar y tampoco intento defraudar a nadie. Tampoco quiero tomar esto como una revancha con odios, sino que simplemente ejercer mi derecho de ciudadanía, que es lo que estoy haciendo, de exigir justicia, de que se haga justicia para mí y para el sufrimiento que tuvo mi familia. Y ojalá que cuando caigan los grandes determinadores, los autores materiales, y estén en la cárcel, eso también sirva de alguna manera para hacerle justicia a los que no sobrevivieron, como el general Jorge Gabela, el periodista Fausto Valdivieso, José Tendetza, Quinto Pazmiño, y tantos cuyos crímenes aún continúan en la impunidad. Gracias, Fernando, por permitirnos conversar con usted. Seguramente lo comprometemos a continuar conversando con nosotros en nuevas oportunidades según vaya avanzando los resultados del proceso. Muchas gracias a ustedes y a todo el mundo que nos escucha. Pues solamente les pido sigan rezando por mí porque en realidad lo necesito. Un abrazo. Estuvimos conversando aquí en La Hora Clave con Fernando Valda, exasambleísta alterno por el Partido Sociedad Patriótica, sobre precisamente el tema que es coyuntural y que ha sido mediático en los últimos días, el secuestro que habría sufrido por parte de agentes de inteligencia, según se ha conocido en los últimos días, dadas las delaciones que se habrían ofrecido tanto en las fiscalías ecuatorianas como colombianas.